una presentación para ir explicando un poquito todo. Dame un segundito y la compartimos. Aquí. Y aquí está. Hemos dicho que es así. ¿La veis ya? No sé si ya aparece. Cuando alguien la vea, que me lo comente. Sí, aparece ya bien. Perfecto. Pues nada, simplemente era empezar dando unas pinceladas de lo que es la vida cetogénica, y no la dieta, porque la dieta es algo que se establece durante un cierto periodo de tiempo y la vida cetogénica normalmente no es algo que mantengamos en un periodo pequeño de tiempo, porque además requiere su trabajo personal. Y bueno, pues esta dieta se puede mantener, esta dieta, otra forma de vida, se puede mantener durante todo el tiempo que deseemos, ¿vale? De ahí quizá un poquito las equivocaciones de dieta, llamarla dieta y demás. Entonces, yo lo que quiero es empezar presentando los beneficios, que no son pocos, pese a que tenga muchísimos detractores, ¿vale? Pese a que todavía es muy desconocida y que quizá, pues, en ciertos aspectos que ahora voy a ir comentando con la presentación, todavía hay muchos estudios abiertos, pero en otros ya está asentado, nos respaldan muchos estudios en este tipo de vida. Y ya os digo, los beneficios son muchos, ¿vale? De los que tenéis aquí puestos en estas dos diapositivas que os voy a leer ahora mismo, a otra serie de beneficios nuevos que se van descubriendo poco a poco, ¿vale? Todos sabéis el primer beneficio, que fue tratar la epilepsia en 1920, realmente es como, digamos que se descubre que realmente esta dieta o esta forma de vida es eficaz para parar ciertos problemas, ciertas pues cuestiones que nuestro organismo tiene, ¿vale? Como por ejemplo la epilepsia. Así fue como se comenzó con esta forma de vida. Ahora mismo, por ejemplo, se recomienda cuando alguien entra en un proceso oncológico, se está recomendando este tipo de dieta. ¿Por qué? Me preguntaréis alguno. Pues porque baja muchísimo lo que es la inflamación generalizada que hay en el organismo y porque además, digamos que los diferentes sistemas que tenemos, tanto sistema circulatorio como sistema linfático, que es el que nos permite excretar todos los desechos que hay en el cuerpo, es decir, echar fuera todo lo que el cuerpo no necesita, digamos que mejora muchísimo. ¿Por qué también? Porque reduce la grasa visceral de lo que sería en este caso el recubrimiento que tenemos en todo lo que serían los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Otro motivo por lo que se utiliza esta vida es porque reduce muchísimo la ansiedad y la depresión. La reducen tanto que llegamos incluso a eliminar por completo esa necesidad de comida constante que en ciertos momentos se da. Otro de los aspectos es que mejora la diabetes, mejora en este caso además la resistencia a la insulina. Ojo con esto, nada se cura, es algo muy importante, es algo que además llevan repitiéndonos nuestros compañeros, Gonzalo, Eduardo, Maribel. Súper importante que tengamos en este caso la información que nos da Pruvit para que no cometamos errores. Nosotros no curamos, nosotros no sanamos, nosotros lo que podemos es mejorar la calidad de vida y lo que hacemos es mejorar esos picos de insulina, ¿vale? Con lo que sería en este caso la regularización de la insulina en sangre. Eso supone que la diabetes de alguna forma también se establece y no se producen esos superpicos, ¿vale? Que habitualmente se vienen dando cuando comemos, en este caso, carbohidratos. Mejora la enfermedad cardiovascular, ¿por qué? Porque ya lo hemos dicho, porque quitamos en este caso exceso de grasa y por lo tanto nuestros conductos, que son venas, arterias, pierden, digamos, ese recubrimiento de grasa y por lo tanto funcionamos mucho mejor, oxigenamos mejor, dejamos de tener esa grasa en las vísceras, vuelvo a lo mismo, y funcionamos mejor. Hay otra opción, en este caso, que es el síndrome de ovarios poliquísticos, esto lo sabemos muchísimas mujeres. Ese síndrome de ovarios poliquísticos está debido a la inflamación y otra serie de cuestiones que producen el exceso de comer carbohidratos y el exceso de comer azúcares, también lo reduce. Nuestro organismo y nuestro cerebro empiezan a trabajar de forma mucho más eficiente, con lo cual se reducen las posibilidades de demencia, bajan las posibilidades de Alzheimer, ¿vale? Evitamos incluso ictus y trombos porque hemos reducido esa grasa que tenemos tanto en nuestro sistema circulatorio y alrededor de las vísceras, con lo cual estamos reduciendo muchísimo el ictus y los trombos. El lipedema, que muchas mujeres lo estamos padeciendo y que hace solamente 3 años que se ha reconocido como enfermedad. El lipedema es lo mal llamado piernas de elefante, ¿vale? Muchas mujeres pues desarrollan esas piernas más gruesas y con una celulitis que habitualmente no conocemos y que pensamos que celulitis no es como tal, se llama lipedema.
se reduce con este tipo de alimentación. Reducimos la tensión arterial, reducimos el colesterol malo, incluso un beneficio muy bueno que tenemos las mujeres con este tipo de vida es el síndrome premenstrual, esos dolores previos a lo que es el periodo, esos malestar, dolores de cabeza, esa sensación de no poder con tu cuerpo, todo eso se reduce hasta en un 80% de los casos. En algunos, en un 10% incluso desaparece. Yo lo he vivido, por ejemplo, a mí me ha desaparecido. Otra de las cuestiones es que el hígado graso mejora, incluso aunque esa persona ese hígado graso lo tenga por ser una persona alcohólica, ese hígado graso mejora, porque precisamente el hígado trabaja en esa cetosis y por lo tanto hace una serie de regulaciones que el hígado obligatoriamente mejora, ¿vale? Estos son uno de los beneficios que tenemos en la vida cetogénica. Aquí tenéis muchísimos más. Efecto antienvejecimiento, es cierto, producimos en este caso muchísimos más antioxidantes y por lo tanto estamos mejor. Ya he hablado del nivel de glucosa en sangre, de la disminución de la inflamación, la mejora cognitiva y el rendimiento físico. Son muchísimos los deportistas que cada vez acceden más a esta dieta. Otra de las cosas, cuando he dicho que se reduce en este caso lo que sería, digamos, la ansiedad y la depresión, es porque incluso mejoramos la calidad del sueño. Al comer en unas horas reguladas, estamos dejando tiempo a una digestión correcta y tenemos en este caso una calidad mejor del sueño, ¿vale? Con lo cual, imaginaros todos esos beneficios solamente, ahora os explicaré más, pero solamente tomando las cetonas, ¿vale? Ahora quiero que entendáis dos procesos que hace nuestro organismo, que son fundamentales y que los tenéis que conocer todos. Uno es este que voy a explicar ahora, que es la glucogénesis. Este proceso no es más que el proceso que realiza el hígado cuando comienza a transformar las grasas que nosotros tenemos almacenadas en glicerol y a su vez en glucosa, que es de lo que en este caso alimentamos el cerebro y nos vamos alimentando nosotros, ¿vale? Por lo tanto, este mismo proceso es el que demuestra que nosotros no necesitamos ningún azúcar y que por lo tanto realmente se demuestra que el azúcar incluso es perjudicial para nuestro organismo, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis que nosotros estamos programados así desde hace mucho tiempo, desde que pues prácticamente somos los primitivos hombres que andábamos y que bípedes estábamos, desde ese momento estamos programados así, para que esto se produzca de forma natural. ¿Por qué? Porque comíamos cuando cazábamos, hacíamos muchísimo deporte, porque teníamos que viajar largos periodos de tiempo para buscar otras zonas en donde volver a cazar o en donde recoger pasto, verdura, lo que en ese momento teníamos, ¿vale? Entonces, nuestro organismo y nuestro funcionamiento está programado así desde la prehistoria, no es nada nuevo, ¿vale? Entonces, el proceso que no es el normal es este proceso, es la glucólisis. Esto es muy sencillo de entender, ¿vale? Para que lo entendamos todo. Esto no es más que como el momento en el que invernamos, es decir, mi organismo lo que hace es guardar todo porque en un momento determinado va a faltarme algo. ¿Qué sucede? Que al tener una dieta alta en carbohidratos, que era lo que no teníamos antes, porque los carbohidratos como tales no existían, solamente los teníamos de las verduras, por decirlo de alguna forma, de los vegetales que habían en ese momento, el organismo lo que hace es que ahora mismo, por decirlo de alguna forma, duerme. Duerme utilizando lo más sencillo que tiene, que es, en este caso, la glucosa que le vamos metiendo con los carbohidratos en sangre. Por lo tanto, mi organismo se estanca, mi organismo no funciona generando ese glicol, generando en este caso esa programación que tiene el hígado para trabajar al estado de cetosis y por lo tanto ese estado es el estado que normalmente se le llama hibernación en un oso, por ejemplo, para que lo entendáis todos, ¿vale? Ahí se incrementan en la glucólisis, lo que hacemos es que utilizamos la sangre que recibimos de la glucosa que recibimos de los carbohidratos en sangre, nuestro organismo no trabaja, ¿vale? De ahí que al rato volvamos a tener hambre, porque la grasa dura muchísimo más en el organismo y trabaja mucho más a largo plazo que el hidrato, y por lo tanto esos depósitos de grasa se quedan ahí. Y lo que hacemos es ir llenando ese depósito de grasa porque no lo trabajo, lo vuelvo a llenar porque no lo trabajo, lo vuelvo a llenar porque no lo trabajo, y cuando nos damos cuenta estamos obesos y tenemos una serie de problemas derivados de esa obesidad.
No solamente dolores articulares, sino todos los beneficios que hemos visto anteriormente ya no existen, ¿vale? Entonces, precisamente este estado es el que tenemos que evitar. Para evitarlo, cuando tengáis presentaciones, cuando alguien os pregunte, las personas que están en vida cetogénica no comen azúcar, ¿vale? La sustituyen por eritritol o stevia, que es una hierba natural endulzante. La persona en este caso que está en vida cetogénica no come hidratos superiores, si quiere bajar de peso, de 20 o 30 gramos al día, ¿vale? Y una persona que ya está establecida y cetoadaptada, que es una persona que lleva de 8 a 1 año en vida ceto, normalmente puede subir su ingesta de carbohidratos a unos 80 gramos por día, ¿vale? ¿De dónde sacamos en este caso esos hidratos de carbono pues sanos, saludables? Los sacamos de las verduras, los sacamos de los aceites, de oliva, de coco, los sacamos de los aguacates, los sacamos de las mantequillas, que no de las margarinas, ¿vale? Los sacamos del ghee, que es una mantequilla en este caso diferente, y de las carnes en este caso de todo tipo, incluso las magras, que en este caso la carne magra y con más grasa es el cerdo, ¿vale? Para que tengáis también pinceladas, aquí os pongo, por ejemplo, aquí veis en la presentación un pequeño plato cetogénico, así es como comen una persona cetogénica. Veis ahí una parte en donde veis el aguacate, es el 25% de las grasas saludables. A veces no ingerimos aguacate, pero ese 25% lo estamos incluyendo pues con aceite de oliva, con una cucharada de aceite de oliva, con una cucharada de aceite de coco, con leche de coco, con una serie de cosas que son altas, en este caso en grasas saludables, ¿vale? Tenemos un 25% de proteína animal, por lo tanto no hay un exceso, como todo el mundo dice, de que, bueno, que estamos todo el día comiendo carne y que nos saturamos comiendo carne, no. Y la mayor parte de nuestra alimentación, o de la alimentación de una persona que tiene vida cetogénica, viene de los vegetales. De ahí es de donde sacamos nosotros los carbohidratos. Muy importante, hay unas mediciones, ya os lo he explicado anteriormente. Si queréis bajar de peso, no podemos superar de 20 a 30 gramos al día. Y aquí es donde vienen los famosos contar macros, ¿vale? Yo no soy muy partidaria de esto, pero ahora después os lo cuento también, ¿vale? Algo muy importante que quiero que sepáis, porque hablo de vida cetogénica y no de dieta, muy sencillo, porque se tardan entre 4 y 8 semanas en que el cuerpo y el organismo entre en este estado, ¿vale? Una vez que yo quito los hidratos y que quito el azúcar, y después de pasar todo ese periodo, que quitarse el azúcar es algo muy jodido, de verdad, lo digo por experiencia propia, porque se pasa, y lo voy a llamar así porque es real, un pequeño mono en el que no puedes dormir, en el que algo te falta, en el que el cuerpo te pide ese algo que te está faltando, en el que realmente tienes una ansiedad y un malestar muy generalizado, ¿vale? Una vez que lo hacéis, se tardan entre 4 y 8 semanas en conseguir entrar en cetosis, entrar en ese proceso en el que nosotros en este momento, con la biotecnología que vamos a recibir, vamos a entrar prácticamente en 1 hora. O sea, imaginaros, o sea, tratar de ver la impresionante biotecnología que vais a recibir, ¿vale? Que la gente que no es capaz de hacer esto es en la que vosotros tenéis que enfocaros. Incluso la gente, yo misma llevo 1 año en dieta o vida cetogénica, porque yo lo considero una vida, y yo misma voy a tomar la cetona, porque es que me va a facilitar la vida mogollón, ¿vale? Entonces, cuando ya hemos pasado ese periodo de 4 u 8 semanas, hemos incluso pasado todo esto, que pongo aquí que es una gripe cetogénica. La gripe cetogénica no es más que una serie de bajadas de insulina, de bajadas de sodios que están almacenadas en los riñones, que antes me habéis preguntado por lo que serían las piedras. En los riñones, cuando se come mucho carbohidrato, se genera un almacenamiento de sodio en exceso, ¿vale? Por eso os he explicado antes que teníamos que beber muchísima más agua de lo habitual. De hecho, la vía cetogénica la requiere para poder digerir todo esto, tanto para excretar el sodio que había almacenado que no correspondía, como para diluir las proteínas que se establecen en este grado un poquito más amplias que anteriormente y poder excretarlo todo sin ningún tipo, en este caso, de anomalía, ¿vale? Esto nos hace evacuar el sodio y los electrolitos, y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si no excretamos bien, podemos incluso padecer pues, el hecho de estar deshidratados, podemos tener fatigas, podemos tener dolores de cabeza, que es lo más frecuente y lo más normal, nos puede entrar como una especie real de gripe, como si fuese un resfriado, irritabilidad. Incluso he conocido y he tenido gente que ha llegado a tener náuseas porque esa persona estaba en una deshidratación muy profunda.
Fijaros todo lo que se pasa para entrar en cetosis, ¿eh? En el estado nutricional en el que nosotros vamos a entrar con un sobrecito al día. Bueno, uno al día, el que haya pasado su proceso de 10 días. Las otras personas tomarán uno por la mañana y uno por la noche. Pero fijaros de todo lo que se está librando la persona en este caso, que tome nuestra biotecnología y puntualizo además, las cetonas que se venden en España o las cetonas que había hasta el momento en España, y hablo de España porque no conozco el resto de los sitios, ninguna era bioidéntica a las que produce nuestro hígado. Ninguna. Os pueden decir misa, ninguna. Por lo tanto, el proceso que había anteriormente de que esas cetonas, una vez que entraban en nuestro organismo, también tenían que ser, digamos, toleradas o adaptadas, ese proceso tampoco se va a vivir. Ese proceso, al ser bioidéntica, el organismo lo recibe como algo completamente natural y no hay ni efectos secundarios, ni van a ser rechazadas, ni nada. Directamente vamos a entrar en ese estado de cetosis, ¿vale? Anteriormente os he dicho que entramos en cetosis o entramos en cetosis con una cantidad determinada al día, que las personas que estamos antes de los 8 meses haciendo vida cetogénica o las personas que llevan más de un año en vida cetogénica tienen dos opciones, ¿vale? Y que eso le llamamos contar macros. Bien, es simplemente contar los carbohidratos que ingerimos. ¿Por qué? Pues porque la fase en la que una persona entra en vida cetogénica porque quiere perder peso o porque quiere reducir pues cualquier tipo o porque quiere adquirir los beneficios que he explicado antes, tiene que ir contándolos, ¿vale? Entonces, como esto es muy complicado, se han desarrollado aplicaciones, hay libros que nos ayudan en este caso a controlar esos macros, hay muchísimas cosas que nos ayudan. Yo no soy partidaria y os explico por qué. Porque realmente comemos tanto azúcar y tantos hidratos de carbono que en el momento en el que entras en vida cetogénica haces una bajada tan brutal que directamente lo haces sin tener que contar macros. Os lo digo por experiencia propia, ¿vale? Hay otro de los conceptos, ¿vale? Que es el hecho de medir cetonas en sangre o medir cetonas en aliento o medir cetonas en la orina. Tampoco soy partidaria, pero la gente es muy obsesiva y lo hace, ¿vale? Una de las primeras cosas que notamos las personas que entramos en vida cetogénica es el aliento. El aliento se vuelve afrutado, se vuelve con un sabor incluso amargo. No sé si alguien en algún momento se ha cortado, se ha dado un golpecito en la boca. Y cuando saboreáis ese sabor metálico de la sangre, pues ese es el aliento que habitualmente sentís, ¿vale? Y no lo sentís solamente vosotros, sino que la gente también lo nota. Entonces, los primeros días o los primeros meses de esos estados de cetogénesis, recomendamos que se coman chicles, que se laven los dientes más habitualmente, porque aunque no sea un mal aliento, sí se nota, ¿vale? Y la gente que está a vuestro alrededor lo va a notar, ¿vale? Otra de las formas de medirlo es en orina. Hay unas tiras en este caso y se mide en este caso el nivel de orina. Esas tiras no son muy fiables porque lo que hacen es medir el exceso de cetosis, el exceso de las cetonas que excretamos por el pipí, con lo cual no es muy fiable, porque si tú estás en un proceso medio, en este caso de cetosis, ahí no estás, digamos, expulsando ninguna cetosa porque no estás por encima de nada, con lo cual esa tira te va a decir que no estás en cetosis cuando realmente sí que lo estás. Entonces, la vía cetogénica o maquinitas de la insulina que ya lo miden. A ver, a mí me parece eso una obsesión, a mí me parece eso ya desorbitado, yo no lo recomiendo, porque además precisamente soy especialista en trastornos alimenticios y si nos ponemos con todo esto podemos caer en uno de esos trastornos, con lo cual no lo recomiendo, ¿vale? Lo que sí tenemos que tener muy claro, y vuelvo a lo mismo, el producto es una pasada, por lo que voy a explicaros ahora. Nosotros tenemos que tener unos niveles de cetosis en sangre de entre 0,5 miligramos y 5 miligramos. Bien, pues he estado buscando información de lo que serían nuestras cetonas y fijaros ahí en rojo, nuestras cetonas, ¿vale? El estudio está revisado y el estudio está colgado en uno de los apartados de Pruvit. No recuerdo ahora mismo dónde, pero lo he encontrado. Me he pegado 2 o 3 días buscando. Y está demostrado que nuestras cetonas aportan 2,5 gramos en sangre en una hora. Tío, esto es una mega pasada. Esto es lo más maravilloso de lo maravilloso que se puede hacer nutricionalmente. Esta biotecnología es fantástica, es la caña. O sea, quiero que toméis la importancia del producto que estáis teniendo en vuestras manos. Es oro alimenticiamente y oro nutricionalmente y oro para todo el que entiende un poquito de este producto, ¿vale?
Entonces, si uno de nuestros sobrecitos al día nos meten en 2,5 gramos de cetosis en 1 hora, estamos pasando un proceso que nos estamos saltando de 4 a 8 meses, estamos dejando de tener gripe cetogénica, estamos dejando de tener que obsesionarnos con la forma de alimentarnos y estamos dejando de sufrir una desintoxicación muy severa de muchas cosas. Obviamente que vamos a recomendar que se bajen, por supuesto, los carbohidratos porque así tendremos un rendimiento mayor, pero no es necesario dejarlo, simplemente con que se bajen es suficiente. ¿Por qué? Porque nos meten en un estado muy alto de cetosis que es muy complicado incluso con la vida cetogénica, ¿vale? Entonces, de ahí que quiero que toméis la importancia del producto, que esto lo expliquéis bien, que tengáis la información y que sea tangible, que podáis demostrarla, que tenemos los estudios ahí, ¿vale? Y que podéis decirlo a boca llena porque están ahí, ¿vale? Y por último, el otro día alguien preguntó que cómo se rompe la cetosis. Pues desgraciadamente la cetosis se rompe súper rápido. Hay dos procesos, que uno es la cetosis y otro es el ayuno, ¿vale? El ayuno lo rompe todo, a excepción del agua. El proceso de estar en cetosis, gracias a Dios, hay otros productos, otros alimentos que no lo rompen. Entonces, es muy importante que sepáis que, por ejemplo, una persona que está en cetosis, por tomar agua, no rompe, en este caso, el estado de cetosis. Por tomar café solo, tampoco rompe el estado de cetosis, incluso puede edulcorarlo con eritritol o stevia. Puede incluso, que es lo que hacemos muchísimas personas por la mañana, añadirle ghee, que es una mantequilla distinta, o incluso una cucharadita de mantequilla, una cucharadita de aceite de coco, una cucharadita de aceite de oliva. ¿Por qué? Porque estamos metiendo grasa y con un único café, ¿vale? Duramos en este caso muchísimo más tiempo sin tener hambre, ¿vale? Con lo cual eso nos ayuda. Los test, podéis tomar todo tipo de test, de hecho no es que los podáis tomar, es que son muy beneficiosos para la salud. El té verde, el té rojo, tienen muchísimos contenidos en antioxidantes, son buenísimos y siempre que lo toméis con eritritol, como el café, por ejemplo, con mantequilla, podéis tomarlo sin ningún tipo de problema. Otra de las cosas cuando se hace en este caso una cetosis un poco más larga, que hay gente que intenta hacer la cetosis unida con el ayuno, el caldo de huesos. El caldo de huesos no es más que adquirir huesos, como su nombre indica, y durante 8 horas tener esos huesos cociendo para después colar absolutamente todo y durante ese ayuno o durante ese proceso de cetosis, para que sea más largo, ir tomando pequeños vasos de caldo de huesos, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis la maravilla del producto que tenemos entre las manos, porque ahora para que seáis conscientes, por ejemplo, de la cantidad de hidratos que nosotros comemos al día, quiero que entendáis que una manzana, solo una manzana al día, son 20 gramos de carbohidratos. Un plátano al día son 36 gramos de carbohidratos. Con lo cual, imaginaros que alguien que está en vida cetogénica se come una manzana por la mañana y ya ha salido de todo el proceso de cetosis durante el día. Ya no puede comer nada más de digamos, por decirlo de alguna forma, de vegetales ni de carbohidratos. Y carbohidratos tiene todo, inclusive la carne lleva alguna cantidad, todo lo que podamos comer lleva alguna cantidad de carbohidratos. Entonces, haceros una idea de que, por ejemplo, aquí tengo estas 3 tacitas, ¿vale? Estas son las normales, normalmente estas son las de 200 mililitros, 150, ¿vale? Y esta es la minúscula taza que nos ponen en un bar cuando vamos a tomar un cafelito solo, ¿vale? Vale, pues esta taza, por ejemplo, esta taza tan pequeñina, de patatas, de arroz, de yogur, de espagueti, incluso de zumo de naranja, nos saca de la cetosis durante todo el día ya. Si tomas algo más, ya estás fuera de cetosis, si quieres bajar peso. Con lo cual, quiero que entendáis y veáis la joya de producto de esta biotecnología que nos llega, que estéis convencidos de lo que estáis ofreciendo, porque como técnico superior en nutrición, dietista, soy especialista en nutrición deportiva, especialista en trastornos alimenticios, en alergias, incluso en histaminosis, que entendáis que este proceso es tan sumamente complicado que lo que le estáis ofreciendo a la persona es una salvación, es algo
que le va a permitir conseguir su objetivo, quizá en un corto plazo, no en un largo plazo como a lo mejor podía establecerlo, sino en un plazo un poquito más bajo y sobre todo con muchísimo menos esfuerzo por su parte, ¿vale? Y ahí es donde nosotros nos tenemos que centrar, porque las personas que están en vida cetogénica son muy reacias a todo esto. ¿Por qué? Porque ya lo están consiguiendo. Aún así, las personas de vida cetogénica como yo, con la mente abierta, lo vamos a tomar, lo vamos a aceptar, los nutricionistas, los deportistas, todo. De hecho, las primeras pruebas se hacen en Estados Unidos con deportistas de élite para esta biotecnología. O sea, demostrar que este producto funciona se hace inicialmente con deportistas de élite. Con lo cual, quiero que con esta breve explicación creo que haya quedado un poquito más claro el cómo rebatir a la gente, pues que la vía ceto está muy bien, pero que es muy complicada, es difícil, no todo el mundo tiene la constancia, la paciencia y pues la capacidad de soportar todo este proceso, y que estamos dándole a la gente la posibilidad de entrar en un estado medio de cetosis con solamente 1 o 2 sobres al día de un líquido que beben como si fuese agua, ¿vale? Entonces, con el hecho de que esas personas simplemente reduzcan un pelín sus carbohidratos al día, van a tener pues cambios metabólicos brutales, beneficios muchos, y desde luego una persona que no solamente obtiene un cambio metabólico, sino que además obtiene beneficios, porque lo he explicado antes, todo el que pierda peso va a reducir, en este caso, la presión de sus articulaciones y va a dejar de tener incluso dolor. Y ya no solamente es eso, ya no es solamente a nivel físico, es a nivel emocional. Una persona que controla su hambre emocional, que deja de tener ansiedad, deja de comer más y por lo tanto se empieza a sentir mejor consigo mismo. Y cuando uno se siente consigo mismo mejor, es capaz de conseguirlo absolutamente todo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo son cambios de vida maravillosos a la gente y procesos en los que realmente les estamos devolviendo una nueva vida a las personas si lo hacemos bien, si lo explicamos bien y si hacemos ver a la gente todos esos beneficios que están ganando con un producto, y que el precio que tiene el producto no es alto para los precios que tendrían que pagar teniendo esta vida cetogénica que os estoy explicando, porque tendrían que comprar alimentos que habitualmente no consumen, tendrían que cambiar habitualmente todo su modo de vida, y en este caso con un simple sobre en una simple botella de agua están consiguiendo prácticamente la mitad del beneficio de una vida cetogénica. ¿Vale, chicos? Espero que os haya ayudado. El producto es excelente y maravilloso, y lo único que os puedo decir es que vamos a lanzarnos al mercado, porque estoy segura que cuando la gente empiece a conocerlo, lo vamos a hacer, pues vamos a hacer millones de ventas y vamos a hacer cambios de vidas maravillosos en la gente. ¿Vale? Pues nada, esto es todo y nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Muchas gracias.